Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de termodinámica en este formato virtual. En esta oportunidad vamos a hacer un cambio total de capítulo. Vamos a pasar al tercer capítulo que tiene por nombre Puentes termodinámicos a la realidad. Y para hacer un resumen de lo que vimos anteriormente, en el primer capítulo nos abocamos a establecer relaciones fundamentales, ecuaciones generales, combinando la primera y la segunda ley, además de presentar nuevas propiedades como la energía libre de Gibbs. Eso nos permitió entrar al segundo capítulo para establecer modelos termodinámicos en sistemas multicomponentes, es decir, mezclas, y vimos las mezclas ideales y armamos todo un gran modelo para el tratamiento de mezclas reales. Por lo tanto, por un lado hemos construido una serie de ecuaciones que nos permiten modelar la realidad en sistemas multicomponentes respecto a propiedades termodinámicas. Sin embargo, tenemos todo un gran mundo ideal del cual hemos trabajado en muchas otras o en todo lo anterior, ¿no es cierto?, en cursos anteriores, y que también nos ha servido ahora como para apoyarnos en construir la teoría real. Sin embargo, desde el punto de vista del modelo matemático, tengo dos mundos bastante aislados. Por un lado, tengo el mundo ideal, con todas sus ecuaciones sencillas, bonitas, agradables, y tengo, ¿no es cierto?, lo que hemos presentado hasta el capítulo anterior, el mundo real. Desde el punto de vista de matemático, ambos se encuentran desconectados hasta el momento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este capítulo es abocarnos a encontrar conectores que nos permitan pasar de un modelo matemático, ¿no es cierto?, del mundo ideal al mundo real. Van a haber dos objetivos centrales aquí. El primero, ¿no es cierto?, será el determinar estos conectores para generar, ¿no es cierto?, para el cálculo, para calcular propiedades termodinámicas reales a partir de los modelos ideales. Pero hay un segundo objetivo que vamos a tratar de dejar claro, que tiene que ver con el poder estimar desviaciones respecto a lo ideal. Es decir, calcular, ¿no es cierto?, estos deltas que se producen aquí entre lo real y lo ideal. ¿Y por qué va a ser interesante esto? Porque necesitamos tener alguna noción de si un sistema a determinada presión, temperatura y composición, qué tan alejado se encuentra de los modelos ideales, qué tan ideal o qué tan poco ideal puede ser. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar para tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, si estoy trabajando en una planta de producción y tengo un incendio que está afectando a un estanque contenedor de un gas, yo voy a utilizar rápidamente mis modelos ideales para poder, por ejemplo, usar la famosa ecuación PD igual nRT y tener la conexión de que si el incendio aumenta la temperatura del gas, entonces la presión va a aumentar ya que está confinado, y eso puede generar, ¿no es cierto?, algunas consecuencias como alguna explosión. Esa asociación rápida, ¿no es cierto?, responde, ¿no es cierto?, a que yo pueda o no pueda aplicar modelos ideales o no, ya que PD igual nRT es la excelencia de la idealidad. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer acá, ¿no es cierto?, es sentar bases que nos permitan estimar rápidamente, en base a conocimientos previos, qué tan ideal es un sistema y cuál es la influencia
de las variables de la presión, temperatura y la composición. Vamos a estructurar este capítulo en 3 subcapítulos. El primer subcapítulo será un capítulo en el cual nos vamos a abocar al estado gas, que lo vamos a ver a través de lo que se llaman las propiedades residuales. El segundo subcapítulo vamos a ver el estado líquido y nos vamos a enfocar en lo que se llaman propiedades de exceso. Falta una C. Y en la tercera parte nos vamos a abocar principalmente al segundo objetivo, que tiene que ver con el cálculo de estas desviaciones respecto a la idealidad, y que lo vamos a ver a través de lo que se llama una propiedad muy importante para nosotros a futuro, que es la fugacidad. Vamos entonces con la primera parte, donde nos vamos a enfocar en determinar estas propiedades o estos conectores para la fase gas. Será este el 3.1. Propiedades residuales. Y como les dije, ¿no es cierto?, el objetivo principal de esto que está acá, el objetivo particular, es la estimación de conectores ideal real para la fase gas. Y esto es lo importante acá. Vamos a la definición. Vamos a trabajar con una propiedad termodinámica genérica, M, una propiedad termodinámica cualquiera. Vamos a definir la propiedad residual con una superíndice R mayúscula, con una definición bastante simple, con la idea de que sea un conector entre idealidad y realidad. Será la propiedad real menos la propiedad del gas ideal, por lo tanto lo voy a identificar con este asterisco. Esta ecuación bastante simple es la definición de la propiedad residual, ¿no es cierto? Esta es la propiedad residual, esta es la propiedad real y esta es la propiedad del gas ideal. Es por eso que las propiedades residuales son solo válidas para gases, porque se comparan con el estado de gas ideal. De acuerdo a esta definición aparece una consecuencia lógica, y esa consecuencia lógica tiene que ver que si el gas es ideal o está muy cerca del estado ideal, entonces se puede interpretar que la propiedad real va a ser muy cercana a la propiedad ideal, por lo tanto la propiedad residual debiese ser 0. Y esto se puede escribir más formalmente como el límite de la propiedad residual cuando el estado o el gas tiende a ser ideal, y eso se describe matemáticamente con la presión tendiendo a 0. Recuerden que por definición todo gas es ideal cuando la presión está muy cerca de 0. Por lo tanto, esto se anota finalmente así. Toda propiedad residual será 0 si consideramos que el gas es ideal o si las condiciones ameritan para decir que el gas es muy cercano a la idealidad. Vamos entonces, una vez teniendo la definición, a determinar algunas propiedades conocidas. Vamos en primera instancia con el volumen molar. Así que se guarda esto, ¿no es cierto? Y nos vamos
con la primera propiedad, que va a ser la más simple de todas. Letra A, volumen. De acuerdo a la definición, el volumen residual será el volumen real. Recuerden que esto es volumen molar, menos el volumen del gas ideal. Pero yo conozco, ¿no es cierto?, las ecuaciones del volumen ideal. El volumen molar del gas ideal es RT dividido en P. Y el volumen real, ustedes también lo conocen y lo han trabajado simplemente agregando la expresión Z o factor de compresibilidad. Esta es la expresión que arrojan el volumen molar de un gas real. Por lo tanto, el volumen residual sale de la diferencia y es posible factorizar por RT partido por P y queda el factor Z menos 1. Y aquí tengo la expresión para la primera de las propiedades residuales, que es la que sale más simplemente. El volumen residual. Si conozco el factor de compresibilidad, entonces puedo conocer el volumen residual. ¿Y por qué me baso en el factor de compresibilidad? Porque ustedes ya han trabajado con el factor de compresibilidad. Hay tablas del factor de compresibilidad, hay modelos matemáticos para determinar el factor de compresibilidad en función de la presión, la temperatura y del gas que se trate. Tengo el modelo virial, Penn-Robinson, Van der Waals, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la segunda propiedad que vamos a trabajar, y esto en este caso es la energía libre de Gibbs. Y para entrar a la energía libre de Gibbs, vamos a tratar de utilizar la que tenemos calculada o determinada antes. Por lo tanto, debo encontrar una conexión entre G, la energía libre de Gibbs, y el volumen. Y eso viene de la relación fundamental de la energía libre de Gibbs, que se obtuvo en el capítulo número 1. Esto es la relación fundamental. Y lo que vamos a suponer acá es que tengo la temperatura fija. ¿Y por qué voy a hacer este supuesto? Porque ustedes saben que en los gases la principal variable que altera la idealidad o que aleja al gas de la idealidad es la presión. La temperatura juega un rol, pero mucho, mucho menor. Por lo tanto, voy a dejar la temperatura fija acá, y eso implica que el diferencial de temperatura de esta ecuación o de relación fundamental es 0. Por lo tanto, simplemente me queda dG es igual a B de P. Ahora, esta es una relación fundamental totalmente general, válida para las propiedades en el mundo real, también será válida para las propiedades en el mundo ideal, y obviamente tendrá que ser válida para las propiedades residuales, que son simplemente una diferencia. Por lo tanto, esta relación fundamental la puedo escribir de esta forma también. Paso todas las propiedades a su formato residual. De esa forma, esto me queda así. Y aquí me aparece una forma de conectar el G residual, que es el que quiero sacar, y el volumen residual que acabo de obtener. Por lo tanto, simplemente ahora procedo a reemplazar, y el volumen residual es RT partido P Z menos 1 en dP. Y lo que voy a hacer ahora es integrar. Y si voy a integrar esto, primero debo integrar con respecto a la presión, dejando la temperatura fija, ya que en mi análisis parto de una función de dos variables, presión y temperatura, dejo fija la temperatura, por lo tanto debo integrar a temperatura fija. Y voy a integrar usando límites de tal forma que al desarrollar la integral en el lado izquierdo, conozca el G residual. Y el único punto de presión donde conozco el residual es en P igual 0. Porque sé que toda propiedad residual en presión 0 debe ser 0. Voy a integrar entre una presión P y cualquier presión P.
Al realizar la integración, me va a quedar lo siguiente. En el lado izquierdo me va a quedar la energía residual a cualquier presión P menos la energía residual evaluado en P igual 0, que sé que debe ser nula. Toda propiedad residual a P igual 0 debe ser 0. Y esto me queda como el término RT, como estoy integrando a temperatura fija, puede salir y me queda RT por la integral entre 0 y P de Z menos 1 en P en dP. Obviamente el Z menos 1 no lo puedo sacar de la integral porque Z sí depende de la presión. Pero por el hecho que estoy haciendo una integración en una función que proviene de una función de dos variables, entonces al integrar a temperatura fija debe o aparece una función que depende solo de la otra variable que está fija. Esto es una integración en varias variables. Por lo tanto, para determinar cuál es el valor de esa función, tengo que hacer tal cual se hace para obtener las constantes de integración. Eso es, debo evaluar la expresión en algún punto que yo conozca. Por lo tanto, lo que voy a hacer es evaluar en el único punto que conozco las propiedades residuales, en P igual 0. Sé que en P igual 0 cualquier propiedad residual debe ser 0. Si evalúo la expresión en P igual 0, esto es 0, esto me queda la integral entre 0 y 0, también es 0, por lo tanto se llega a deducir que esta función debe ser necesariamente 0 para cumplir con esto. De esa forma, el G residual dividido por RT me queda igual a la integral en dP. Y lo que obtengo finalmente es la expresión para enmarcar de la energía libre de Gibbs residual. Y lo importante es por el hecho de que esta función desconocida, que dependía solo de la temperatura, resulta ser 0, esta es una ecuación válida a cualquier presión y también a cualquier temperatura. Vamos a determinar, sigamos con nuestras propiedades termodinámicas. Y en este caso nos vamos a la letra C, nos vamos a ir a calcular la entalpía residual. Para eso debo encontrar una conexión entre el volumen que ya obtuve, el G residual que ya obtuve y la entalpía. Para eso nuevamente vuelvo a la relación fundamental de la energía libre de Gibbs. Y lo que voy a hacer acá es trabajar esta expresión para obtener algo que le llamo una relación fundamental auxiliar. Y para eso voy a tomar la expresión G partido por RT y la voy a derivar. Lo único que considero constante acá es R. Por lo tanto, esto al derivar lo voy a considerar de esta forma: G multiplicado por 1 partido por RT, y hago la derivación de un producto. La derivada del primero por el segundo y más la derivada del segundo, que finalmente me queda menos 1 partido por RT cuadrado en dt y por G. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es reemplazar esto por eso que está ahí, y G lo voy a reemplazar por la definición de G, que es H menos Ts. ¿Por qué? Porque lo que quiero buscar es la entalpía y tratar de eliminar la entropía en la ecuación. Es simplemente un arreglo matemático. Cuando hago ese reemplazo, vamos a llegar a la siguiente expresión, que la vamos a dejar enmarcada como una relación fundamental auxiliar
y tiene esta forma. Es muy parecida a la relación fundamental de la energía libre de Gibbs, pero aparece la entalpía. Entonces, por favor, enmarquemos esto y guardémosla, ¿no es cierto?, en nuestra base de datos como una relación fundamental auxiliar, ya que es válida para todo. Y aquí aparece una conexión entre G y la entalpía mucho más directa. Voy a pasar ahora esta relación auxiliar a su formato residual. Voy a colocar todas las propiedades termodinámicas en formato residual. Como ya tengo el G residual, el B residual, lo que necesito sacar es la entalpía residual. Y esto lo hago directamente recordándome la notación de derivada en varias variables. En varias variables, esto lo que me dice es que esto es la derivada parcial de la función principal. Es decir, menos HR partido por RT cuadrado debe ser la derivada parcial de esta función respecto a la variable que está acá, que es la temperatura, dejando la presión fija. Pero como ya conozco, acabamos de determinar una función para el G residual, entonces voy a proceder a derivar parcialmente esta expresión. Pero como es una derivada parcial a presión fija, entonces puede ingresar dentro de la integral y derivar lo único que depende de la temperatura acá, que es el Z. Esto es fijo a la luz de la derivación parcial. Por lo tanto, esto me queda simplemente de esta forma: la derivada de Z respecto a T a presión fija de P partido por P. Y me aparece la ecuación para determinar la entalpía residual. Claramente es más compleja que la anterior. Esto es una escalada de complejidad. La del volumen residual sumamente simple. La del G residual aparece una integral y aquí aparece una integral y una derivada parcial. Finalmente, en la letra D, la entropía. Podríamos pensar que esta va a ser cada vez más complicada, pero en realidad es mucho más simple con todo lo que hemos hecho. Lo que vamos a hacer es basarnos en la definición de la energía libre de Gibbs como GH menos TS. Colocamos todo en formato residual, GR, HR, SR, y como ya conozco G residual y la entalpía residual, entonces por descarte aparece la entropía residual como H menos G partido por T. Por lo tanto, en resumen, para determinar las propiedades residuales que en el fondo conectan el mundo real con el ideal en los gases, basta con tener una ecuación o un modelo matemático que describa el factor de compresibilidad Z. Si yo tengo un modelo matemático para el Z en función de la presión, la temperatura, entonces puedo determinar el volumen residual, el G residual, la entalpía residual y la entropía residual. Lo que viene ahora es hacer algunos cálculos. Nos vemos en el siguiente.